Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. En el principio, el Logos divino. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Iniciaremos leyendo Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos: ¿qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo? Para responder este interrogante, recordemos que el Evangelio de Juan comienza con un asombroso pensamiento. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. El apóstol Juan presenta a Jesucristo como el Verbo o la palabra, en griego logos, revelando varias verdades fundamentales sobre la identidad y naturaleza de Jesús. Estos versículos revelan lo siguiente sobre Jesucristo. Primero, la preexistencia de Cristo. Segundo, la divinidad de Cristo. Tercero, el poder creador de Cristo. Cuarto, Cristo como fuente de vida. Quinto, Cristo como luz para la humanidad. Sobre la preexistencia de Cristo. En primer lugar, el evangelista alude al relato de la creación. En el principio. El Verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús, lo que indica que Cristo existía antes de la creación del mundo y de todo lo que existe. Sobre la divinidad de Cristo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan declara: y el Verbo estaba con Dios. En Juan capítulo 1, versículo 18, el evangelista afirma que Dios el Hijo está en el seno del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sea cual fuere el significado de esas palabras, una cosa es segura: Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y luego dice: y el Verbo era Dios. Pero ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? El pasaje describe al Verbo como con Dios y al mismo tiempo siendo Dios. Puede parecer confuso al principio. Sin embargo, la clave para entenderlo se encuentra en el idioma original en que fue escrito, el griego. En griego, hay un artículo definido, él, pero no existe un artículo indefinido equivalente a un o uno en español. Lo importante para nosotros es que el artículo definido, él, en griego, indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. Analicemos estas dos frases en particular. La primera, y el Verbo estaba con Dios. La segunda, y el Verbo era Dios.
Veamos la primera frase, y el Verbo estaba con Dios. El término Dios tiene en el original en griego el artículo definido, Él. Por lo tanto, apunta a un individuo en particular, el Padre. Y el Verbo estaba con el Padre. El hecho de que el Verbo estaba con Dios, es decir, con el Padre, enfáticamente declara que Él era un ser completamente distinto del Padre. Ahora analicemos la segunda frase, y el Verbo era Dios. El término Dios no lleva el artículo definido, lo que en este contexto señala las características de la divinidad y no a una persona en particular. Juan deja claro que Jesús es Dios. No es el mismo Dios el Padre, sino Dios el Hijo o el Hijo Divino de Dios, la segunda persona de la deidad. Lo que Juan quiere decir es que el Verbo participaba de la esencia de la deidad, que era divino en el sentido máximo y absoluto. Ahora expliquemos sobre el poder creador de Cristo. En el versículo 3 se dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Cristo no solo participó en la creación, sino que fue el agente activo en ella. Es decir, todo lo que una vez no existía, llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Dios, el Hijo, el Dios creador. Esto reafirma su poder y autoridad divina sobre el universo. Ahora analicemos sobre Cristo como fuente de vida. En el versículo 4, Juan declara que en Él estaba la vida. Jesús es la fuente de toda vida física y espiritual, y solo a través de Él se obtiene la vida eterna. Juan también piensa en la vida espiritual y, más particularmente, en la vida eterna, a la cual tiene acceso todo aquel que recibe a Cristo y cree en Él. Ahora veamos Cristo como luz para la humanidad. Finalmente, en el versículo 5, Cristo es presentado como la luz que resplandece en las tinieblas. Esto simboliza su papel de iluminar a un mundo caído, trayendo la verdad y la salvación. Aunque el pecado y las tinieblas han tratado de ocultar esta luz, no han podido apagarla. El pensamiento inspirado dice al respecto: Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.